Continuando con el análisis de estos textos contemporáneos, aparece lo que es el pensamiento complejo de Edgar Morin. Edgar Morin es un sociólogo, pero sobre todo filósofo francés, el cual se ha encargado de escribir una gran diversidad de textos y de diferente índole, que van desde la sociología, la filosofía, incluso eh, algo de economía, educación, pedagogía. Sin duda, entre sus grandes textos están el discurso del método 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son de gran relevancia. Para mí, el método 2 y el método 6 son fundamentales. Sin embargo, lo que nos compete hoy es lo que es el pensamiento complejo. Incluso se le considera el padre del pensamiento complejo, porque no solamente ha emitido un texto, ha emitido una diversidad de textos, los cuales aborda desde un ámbito educativo. Recordemos que Edgar Morin también es colaborador de la UNESCO y es precisamente algunos de estos textos que fueron escritos por este filósofo para la educación y comandados por la UNESCO. Eh, pero ¿qué es el pensamiento complejo? El pensamiento complejo es en sí, podría verse como algo polisémico. Sin embargo, el autor es muy claro, es muy preciso y delimita desde una primera instancia, desde el inicio de sus textos, define lo que es, lo que es la complejidad en este caso. Eh, si nosotros llegáramos a escuchar, o tal vez si le preguntáramos a alguien qué es complejo o qué es complejidad, lo primero que nos responderían es, pues es algo difícil. Sin embargo, no tiene nada que ver con la definición que da este autor. En sí, la complejidad es la capacidad de interactuar en diferentes dimensiones de lo real. Es decir, la complejidad es todo aquello que está entrelazado, como, como lo hologramático que más adelante estaré explicando. Entonces, pero que quede claro que complejidad es todo aquello que está entrelazado. Para el pensamiento complejo existen tres principios fundamentales. Es el dialógico, recursividad y lo hologramático. Lo dialógico no es otra cosa que las realidades que muchas veces se oponen entre sí, pero que también muchas veces se complementan a la vez. Por ejemplo, esto refiere sobre todo a la cuestión dual. Un ejemplo claro sería la dualidad de negro, sería blanco. Eso sería, digamos, lo diferente. Pero si yo quiero sacar color gris, tendrían que juntarse estas dos, asociarse estos dos colores para sacar el color gris. Entonces, ¿cómo lo, lo que es contradictorio o lo que es dual se conjunta para, para hacer uno complemento del otro? ¿Cómo se complementan entre sí? La cuestión de recursividad, esta no es otra cosa que la cuestión causa-efecto. Cuando la causa es efecto y el efecto es causa a la vez. Un ejemplo sumamente claro es la reproducción humana. Nosotros somos productos de nuestros padres y a la vez nosotros somos ese efecto de nuestros padres y a la vez
nosotros somos la causa de nuevos seres, es decir, somos causa y efecto. La cuestión hologramática, esta si lo vemos en una cuestión, a lo mejor de un organizador, son todas las partes todas las partes mínimas o pequeñas que conforman un todo. Por ejemplo, el sistema educativo. El sistema educativo está conformado de un sinfín de partes. Una secretaria de educación, sus subsecretarías, eh, los distintos departamentos, los distintos sectores, las zonas escolares, las escuelas, los directores y demás. Entonces, todo, todas esas partes mínimas conforman un todo, es decir, todas estas cuestiones que mencioné conforman un sistema educativo. Y finalmente, los fundamentos del pensamiento complejo. Estos sí son distintos y de diferente índole. El primero de ellos es la teoría de sistemas, la teoría cibernética y la teoría de la información y la comunicación. El sujeto epistemológico de Piaget, recordemos que Edgar Morin era partidario del constructivismo, sin embargo, por ahí le hace una crítica a Piaget. Es decir, el sujeto es pensante, pero debe ser un pensante complejo, es decir, un docente que utilice la complejidad, que utilice todo aquello que está entrelazado. Y finalmente, también esta teoría del pensamiento complejo está fundamentada en los paradigmas de Thomas Kuhn, en los modelos de Thomas Kuhn. Hasta aquí, eso sería el pensamiento complejo de Edgar Morin.